En el siguiente problema, nos piden determinar la solución general de la ecuación diferencial respectiva por el método de factor integrante, x al cubo por y' más x al cuadrado por y igual a 1. Recordemos que y' es lo mismo a decir la derivada de y con respecto de x. Ahora recordemos que para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden por el método de factor integrante, debe tener siempre la siguiente estructura: la derivada de y con respecto de x más una función p de x por el término dependiente y igual a una función g de x. Si comparamos nuestra ecuación diferencial a resolver con esta estructura, notamos que el término x al cubo no debe de estar aquí. Por lo tanto, vamos a proceder a dividir toda nuestra ecuación diferencial sobre x al cubo, teniendo entonces que la derivada de y con respecto de x más x al cuadrado sobre x al cubo por y igual a 1 sobre x al cubo. Si simplificamos, tendríamos entonces simplemente la derivada de y con respecto de x más 1 sobre x por y igual a 1 sobre x al cubo. Por lo tanto, una vez ya ordenada nuestra ecuación diferencial conforme a esta estructura, también podemos notar que la función p de x en nuestra ecuación diferencial es igual a 1 sobre x y la función g de x en nuestra ecuación diferencial es igual a 1 sobre x al cubo. Una vez ya definidos estos términos y ordenada nuestra ecuación diferencial conforme a esta estructura, procedemos a multiplicar toda nuestra ecuación diferencial por el factor integrante mu de x de la siguiente forma. Procedemos ahora a ordenar nuestra ecuación. Ahora el siguiente paso que debemos hacer es encontrar el valor del factor integrante mu de x para resolver nuestra ecuación. Este valor del factor integrante mu de x siempre lo vamos a obtener resolviendo la ecuación diferencial, la derivada de mu de x con respecto de x igual a mu de x por una función p de x. Recordemos que la función p de x en nuestra ecuación diferencial la hemos definido igual a 1 sobre x. Por lo tanto, teniendo este valor, procedemos a sustituirlo en esta ecuación diferencial para encontrar el valor del factor integrante, teniendo entonces que la derivada de mu de x con respecto de x es igual a mu de x por 1 sobre x. Para resolver esta ecuación diferencial lo vamos a hacer usando el método de separación de variables. Recordemos que este método consiste en colocar todos los términos que dependan de mu de x del lado izquierdo con su respectivo diferencial, igual a todos los términos que dependan de x del lado derecho con su respectivo diferencial de x, o viceversa. En ambos métodos podemos notar que ambos diferenciales deben de estar multiplicando y un diferencial debe de estar del lado izquierdo y el otro diferencial debe de estar del lado derecho. Por lo tanto, basándonos en estos métodos, podemos notar que el diferencial de dx se encuentra dividiendo del lado izquierdo, por lo tanto vamos a colocarlo del lado derecho multiplicando, y el término mu de x que se encuentra multiplicando del lado derecho, vamos a colocarlo del lado izquierdo dividiendo con su respectivo diferencial de la siguiente forma. Una vez colocado cada término con su respectivo diferencial, procedemos a integrar ambos lados de la ecuación. Ahora simplemente ordenamos y procedemos a resolver estas integrales. Estas integrales las vamos a resolver con la siguiente propiedad de las integrales, que nos dice que la integral de dz sobre z es igual al logaritmo natural del valor absoluto de z más una constante de integración. Basándonos en esta propiedad para resolver tanto la primera integral como la segunda, tendríamos entonces el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x más una constante de integración, que sería el resultado de resolver la primera integral, igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración c2, que sería el resultado de resolver la segunda integral. El término más c1 que se encuentra sumando del lado izquierdo, vamos a colocarlo restando del lado derecho, y ahora definimos un nuevo término, c3 igual a c2 menos c1, tendríamos entonces el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c3. Recordemos que nosotros simplemente queremos el valor del factor integrante mu de x y no el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x.
Por lo tanto, vamos a proceder a utilizar en toda nuestra ecuación el número de Euler, quedando entonces como e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de mu de x igual a e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de x más e3. Ahora simplemente procedemos a utilizar la siguiente propiedad de los exponentes, la cual nos dice que la suma de exponentes de la misma base puede expresarse como un producto, y también recordando que e y el logaritmo natural son operadores inversos, por lo tanto se anulan, tendríamos simplemente mu de x igual a e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de x por e elevado a la c3. Algo muy importante es que la función mu de x es un factor de integración para la ecuación que vamos a resolver. Dado que no se requiere el factor de integración más general, se elegirá que C3 la constante de integración sea 1 o 0 según sea el caso, o simplemente omitir el término C3. Y recordando también que e y el logaritmo natural son operadores inversos, por lo tanto se anulan, el factor integrante mu de x quedaría simplemente como mu de x igual a x. Una vez entonces encontrado el valor del factor integrante mu de x, procedemos a sustituirlo en nuestra ecuación diferencial a resolver, recordando que era de la siguiente forma. Por lo tanto, procedemos a sustituir mu de x en nuestra ecuación, teniendo entonces que x por la derivada de y con respecto de x más 1 sobre x por y por x igual a 1 sobre x al cubo por x. Simplificando nuestra ecuación tendríamos que x por la derivada de y con respecto de x más y igual a 1 sobre x al cuadrado. Una vez que hemos llegado a este punto en el cual hemos encontrado el valor del factor integrante mu de x y lo hemos sustituido en nuestra ecuación diferencial, nosotros podemos cambiar el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial como simplemente la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y igual al lado derecho de nuestra ecuación que teníamos anteriormente. En este momento ustedes se preguntarán si es verdad o no que podemos cambiar el lado izquierdo de nuestra ecuación como simplemente la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y. Para comprobar esto, nosotros podemos realizar la derivada de este producto y verificar que sea cierto. Por lo tanto, recordando la regla de la cadena para un producto, el cual nos dice que coloquemos el primer término por la derivada del segundo, más la derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Por lo tanto, podemos notar que el lado izquierdo de nuestra ecuación es lo mismo que la derivada de este producto. Por lo tanto, sí podemos realizar este cambio. Por lo cual, entonces, esta sería nuestra nueva ecuación diferencial a resolver y más simple. Por lo tanto, procedemos a resolverla, teniendo entonces que el diferencial de x que se encuentra dividiendo del lado izquierdo, vamos a colocarlo del lado derecho multiplicando de la siguiente forma. Ahora procedemos a integrar ambos lados de nuestra ecuación y notando que la integral y la derivada son operaciones inversas, por lo tanto se anulan, tendríamos simplemente que x por y es igual a la integral de 1 sobre x al cuadrado por dx. Para poder resolver esta integral, debemos hacer uso de la siguiente propiedad de los exponentes, la cual nos dice que un término con un exponente que se encuentre en el denominador puede colocarse en el numerador colocando un signo menos en el exponente. Por lo tanto, basándonos en esta propiedad en el término x al cuadrado, tendríamos entonces que x por y es igual a la integral de x a la menos 2 por dx. Ahora procedemos a utilizar la siguiente propiedad de las integrales, la cual nos dice que la integral de z a la n por dz es igual a z a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Notemos que aquí n en nuestra ecuación es menos 2. Por lo tanto, basándonos en esta propiedad tendríamos entonces que x por y es igual a x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más una constante de integración. Simplificando tendríamos entonces la siguiente forma. Y ahora x a la menos 1 sobre menos 1 sería simplemente x por y igual a menos x a la menos 1 más c.
Ahora vamos a volver a utilizar la propiedad de los exponentes que hemos definido anteriormente, la cual nos dice que un término con un exponente negativo puede colocarse en el denominador de la siguiente forma. Así que utilizando esta propiedad en el término menos x a la menos 1, tendríamos entonces que x por y es igual a menos 1 sobre x a la 1 más c. Esta forma podría ser el resultado de resolver nuestra ecuación diferencial, pero recordemos que si es posible, nuestro resultado siempre debe expresarse en función de x. Por lo tanto, el término x que se encuentra multiplicando del lado izquierdo de nuestra ecuación, vamos a colocarlo del lado derecho dividiendo de la siguiente forma. Ahora simplemente procedemos a simplificar nuestro resultado, teniendo entonces que y es igual a menos 1 sobre x al cuadrado más c sobre x. Por lo tanto, el resultado de resolver nuestra ecuación diferencial, x al cubo por y' más x al cuadrado por y igual a 1, es y igual a menos 1 sobre x al cuadrado más c sobre x. Recuerden que en la descripción de este video van a encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Cualquier duda o aportación que quieran hacernos, con gusto ahí los vamos a atender. También recuerden que en la descripción de este video van a encontrar el enlace al video anterior y al video posterior a este tema para que así puedan llevar un orden y aprender de la mejor forma. Recuerden que aprender depende de ti.